Bueno, muchas gracias y gracias por invitarme a esta jornada. Voy a tratar de centrarme en lo que dice el anuncio, ¿no? El aval europeo. Mirad, el aval europeo nos proporciona una solución a vuestro problema, que es la estabilización automática del personal temporal víctima de un abuso. No lo digo yo, es que lo dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La sentencia que citaba antes el parlamentario, la sentencia de los jueces, va precedida a otras dos resoluciones judiciales, la de 22 de febrero y la de 13 de junio, ambas del TJUE y ambas del 2024. En esta sentencia el tribunal elimina toda posibilidad. Nos enseña que ningún proceso selectivo, repito, ningún proceso selectivo, ni se llame de estabilización, se llame de cuarto turno, ningún proceso selectivo es una medida que cumpla con los requisitos de directiva, pero tampoco lo es ni las indemnizaciones al cese de los trabajadores temporales, tampoco lo es las indemnizaciones que estén limitadas o topadas, y tampoco lo es, lo dicen estas sentencias, las posibles exigencias de responsabilidad a las autoridades que dan lugar o han dado lugar a estos abusos. Estas sentencias, por tanto, nos abocan a una única solución posible, que es la conversión, la transformación del empleado público temporal en víctima de un abuso en empleado público fijo, equiparable a los funcionarios de carrera, en este caso a los jueces de carrera. Es cierto que la sentencia de 13 de junio nos ha sorprendido porque añade una coletilla extraña, en cuanto que no es habitual o es única en el caso de la aplicación de la directiva del TJUE, que es la de que la conversión solo es posible si no es contra ley del derecho nacional. Pero esta coletilla hay que interpretarla también con el resto de la jurisprudencia del TJUE. Y es que esta coletilla resulta que es contradictoria con una sentencia del Pleno. La de 13 de junio es una sentencia de sala. Y aquí el Pleno, la Gran Sala, dictó una sentencia que no ha sido tomada en consideración y que no se cita por ningún lado y que se oculta, en mi opinión, por las autoridades judiciales españolas, que es la de 8 de marzo de 2022, que nos dice dos cosas que son clave. La primera, apartado 32, me voy a limitar a leer literalmente: en la medida que una directiva exige que las sanciones que contemplan sean proporcionadas, está dotada de efecto directo y puede, por tanto, ser invocada por los particulares ante los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro. Apartado 57. El principio de primacía del derecho de la Unión debe interpretarse en el sentido de que impone a las autoridades nacionales la obligación de dejar inaplicada una normativa nacional que en parte contraviene la exigencia de proporcionalidad de las sanciones. Pues bien, si la directiva obliga a imponer sanciones proporcionadas, efectivas y disuasorias, el TJUE emplea el término es indispensable aplicar estas sanciones, y si la obligación de imponer una sanción proporcionada tiene eficacia directa y prevalece sobre cualquier norma nacional, incluidas las constituciones nacionales, la conclusión es obvia. La conversión del empleado público temporal víctima de un abuso, llámese jueces, sustitutos o magistrados suplentes, en funcionarios de carrera, no es incompatible, sino que es obligatoria para las autoridades nacionales. Con esta eficacia directa, con esta conversión, en primer lugar, se evita el absurdo de que sea el Estado miembro, justamente el que ha incumplido su obligación de transponer la directiva, el que saque ventajas de este incumplimiento, lo que prohíbe, por ejemplo, la sentencia de Domínguez del TJUE de 24 de enero de 2012. Se garantiza el objetivo y el efecto útil de la directiva, que es acabar con la temporalidad imponiendo lo que precisamente trata de evitar la directiva, que es el abuso en la temporalidad. Tercero, se garantiza el respeto a un principio que es clave del derecho comunitario, que es el principio de prevalencia del derecho de la Unión, en los términos que ha expresado la sentencia que os he leído antes, de 8 de marzo de 2022. Cuarto, cobra sentido lo que dice la propia sentencia de 13 de junio, de 13 de junio de 2024, que en su apartado 110, y leo literalmente, dice: si el juzgado remitente considera, además, que la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo se opone a tal conversión en fijo, el juzgado remitente deberá entonces dejar inaplicada dicha jurisprudencia del Tribunal Supremo si ésta se basa en una interpretación de las disposiciones de la Constitución incompatibles con los objetivos de la directiva y, en particular, de la cláusula 5 del acuerdo marco. Es decir, la propia sentencia nos está abocando a la conversión en fijo automática como única solución. Y quinto, si no interpretamos así la directiva, pero la sentencia de 13 de junio, si no interpretamos que esta conversión debe ser automática, esta sentencia es contradictoria con lo que ha dicho el TJUE desde el año 2006 en la sentencia de Lerner, en más de 15 resoluciones judiciales. Y en estas sentencias, estas resoluciones judiciales, el tribunal siempre dice lo mismo:
El acuerdo marco debe interpretarse en el sentido de que si el ordenamiento jurídico del Estado miembro de que se trata no contiene en el sector considerado, en este caso el sector público, ninguna medida efectiva para evitar y sancionar en su caso la utilización abusiva de contratos de duración determinada sucesivos, dicho acuerdo impide aplicar una normativa nacional que solo en el sector público prohíba absolutamente transformar el contrato de trabajo por tiempo indefinido en un contrato fijo. Es decir, la conclusión es obvia. Si el tribunal ha eliminado cualquier otra sanción, que son las que se han aplicado en nuestro país tradicionalmente hasta ahora, ni procesos selectivos, ni indemnizaciones cumplen con el requisito de la directiva, ni la posibilidad de responsabilidades de autoridades administrativas son medidas sancionadoras que garanticen el objetivo de esta norma comunitaria, lo único que nos queda es la conversión en fijo, sin que esta conversión en fijo automática en fijo sea incompatible, perdón, pueda ser sí que se puede excusar esa conversión en la normativa nacional, porque prevalece el derecho europeo sobre el derecho nacional, aunque ese derecho nacional sea constitucional. Es obvio que estamos en una comunidad europea y no puedo admitir la Comunidad Europea que cualquier Estado miembro pueda excusarse de aplicar el derecho de la Unión, que se aplica a todos los Estados miembros, invocando cualquier razón de orden interno. Es más, aquí es donde encaja el precepto, o mejor dicho, el apartado de la sentencia de 24 de junio, la de los jueces italianos, el apartado último, la conclusión última, aquí encaja perfectamente en esta dialéctica que os he explicado anteriormente, porque este apartado lo que viene a decir es que o la legislación del Estado miembro ha fijado una sanción o no cabe otra opción que la conversión en fijos, o no el apartado. La cláusula 5, la conclusión de esta sentencia de los jueces italianos, la cláusula, que además esta sentencia es posterior a la de 13 de junio, ojo, la cláusula 5 del acuerdo marco se opone a una normativa nacional en virtud de la cual la relación laboral de los jueces y fiscales honorarios, llámese sustitutos, puede ser objeto de renovaciones sucesivas sin que se prevean, para limitar el uso abusivo de estas renovaciones, sanciones efectivas y disuasorias o la transformación de la relación laboral de dichos jueces y fiscales en una relación laboral de duración indefinida. Es decir, confirma el criterio que os estoy exponiendo. Pero doy un pasito más, y quizá me extiendo un poco y me va a llamar la atención el moderador, pero me parece interesante decir que también el principio de interpretación conforme nos lleva a que no hay más solución que transformaros a las víctimas de un abuso en empleados públicos fijos, en vuestro caso en funcionarios de carrera. ¿Por qué? Mirad, porque la normativa nacional lo único que establece es que el personal temporal, para ser personal temporal y acceder al empleo público, tiene que cumplir dos requisitos. Uno, tener la misma titulación, las mismas condiciones que los funcionarios de carrera, y el dos, el que me interesa, el haber accedido a todo un proceso selectivo sometido a principios de igualdad, publicidad y libre concurrencia. Es indiferente cuál sea la forma de acceso, siempre y cuando sea un proceso selectivo. Y tan proceso selectivo es una oposición como un concurso de méritos. No lo digo yo, lo dice el artículo 61 del EBEP, de nuestra norma funcionarial. La única diferencia que hay entre una oposición y un concurso de méritos es en que la oposición uno se examina en un temario. En el concurso de méritos uno se examina de su vida profesional, de su vida laboral, de sus conocimientos adquiridos y de su experiencia. Nada más está la diferencia. Por tanto, lo que no se puede decir, porque es absolutamente contradictorio, es decir que contratamos al personal temporal con sujeción a principios de igualdad, publicidad y libre concurrencia y afirmar después lo contrario para decir que no tenéis derecho a convertiros en personal fijo. Es absolutamente contradictorio. Pero es que voy más allá. Si nos ponemos estrechos, si nos amparamos en la letra estricta de la ley, sois todos jueces, a mí sois jueces, no se os oculta que la superación de una oposición solo es necesario para integrarse en el cuerpo, en vuestro caso, en el cuerpo de jueces profesionales o de carrera. Pero no es decir, la oposición simplemente te habilita para integrarte o ser funcionario de carrera. Pero muchos de vosotros no estáis solicitando solamente el ser funcionario de carrera, la conversión en fijos. Estáis solicitando vuestra conversión en algo equiparable a los jueces de carrera, sea cual sea el nombre, pero con sus mismos derechos, entre ellos el derecho a estabilidad en el empleo. Y esto es perfectamente compatible con nuestra legislación nacional, y recuerdo que el principio de interpretación conforme obliga a interpretar la legislación nacional conforme a los principios del derecho comunitario. Pero es que hay un precedente ya en nuestro ordenamiento jurídico. Es que la Ley de Presupuestos de 2021 modificó el artículo 87.3 del EBEP, estableciendo que los trabajadores privados de empresas privadas, cuando éstas pasan al sector público,
pasan a ser funcionarios de carrera a extinguir. No tiene ningún sentido y, desde luego, viola el principio de equivalencia del derecho comunitario el que trabajadores privados que han sido contratados con arreglo a un régimen de derecho privado puedan ser funcionarios públicos a extinguir porque su empresa pasa al sector público. Y, por el contrario, trabajadores públicos que han sido contratados con arreglo al derecho público, que han superado un proceso selectivo con arreglo a los principios de igualdad, transparencia, publicidad y libre concurrencia, no pueden adquirir esa condición de funcionarios de carrera a extinguir. Esto es una vulneración más de nuestra norma comunitaria. Y si me permite el presidente, don Javier, ya acabo enseguida, simplemente deciros dos cosas más que me parecen que son también importantes. Siendo evidente que el derecho comunitario nos obliga a hacer los fijos, ¿por qué hay esta oposición? Mirar, no se puede decir por qué esta oposición a hacer los fijos. Pues mirar, en mi opinión, no se puede arguir, como se ha argumentado, de que el trabajo desarrollado por los empleados públicos temporales es de inferior calidad al de los funcionarios de carrera. Eso es falso, no lo digo yo, lo dice el TJUE. Viene una sentencia del TJUE de 20 de septiembre de 2018. Si las prestaciones de los funcionarios interinos fueran inferiores a las de los funcionarios de carrera, es evidente que la Administración empleadora hubiera convocado los correspondientes procesos selectivos para cubrir sus plazas con funcionarios de carrera y, sin embargo, no lo ha hecho. Luego, el interés general lo que reclama es que os quedéis, porque el interés general lo que significa es que quien desempeñe la tarea pública deben ser funcionarios que hayan acreditado calidad en la prestación de los servicios. Y vosotros lo tenéis acreditado desde antiguo, por una razón elemental, porque si no hubiese sido buenos jueces, sustitutos, buenos magistrados suplentes, no se hubieran renovado vuestros nombramientos o ya hubieran sido cesados. Luego, el interés general que tanto se invoca por algunos para negaros el cumplimiento de una obligación, que no hace falta invocarla porque es una obligación que viene de Europa, de haceros fijos, es falso. El interés general lo que reclama es que os quedéis. Esto es un acto obligado, porque lo impone la Comunidad Europea, porque es un acto obligado de justicia y porque lo merecéis, porque habéis hecho un trabajo espléndido durante muchísimos años. Muchas gracias. Muchas gracias, don Javier.